La masacre de los nobles incas dejó un vacío imposible de llenar. El salón donde se había celebrado el banquete se transformó en un campo de cadáveres, y Cuzco, el corazón del Tahuantinsuyo, se impregnó de un silencio sombrío. Los cuerpos de los nobles fueron arrojados sin honores, privados de los ritos funerarios que para los incas eran esenciales. Aquello no fue solo una ejecución, fue un atentado contra el orden cósmico, porque cada linaje sagrado estaba ligado al sol y al equilibrio del universo. Los españoles sabían lo que hacían. Para ellos, asesinar a la nobleza significaba cortar de raíz cualquier posibilidad de organización. Pero lo que no calcularon fue el efecto opuesto. El terror se convirtió en rabia, y la rabia en un llamado a la resistencia. Entre los sobrevivientes, la noticia corrió como un rayo. La sangre derramada no fue una advertencia, sino un combustible que encendió las brasas de una guerra mucho más feroz. Manco Inca Yupanqui, que en un inicio había intentado cooperar con los conquistadores, entendió que ya no había espacio para la diplomacia. La masacre de sus nobles fue la prueba de que los españoles no respetaban nada, ni los pactos, ni los dioses, ni la vida de los descendientes del sol. Así, en 1536, apenas un año después de la ejecución de Atahualpa y pocos meses después de la matanza en Cuzco, Manco Inca lanzó una de las rebeliones más impresionantes de la historia americana: el Gran Sitio del Cuzco. Imagina la escena: decenas de miles de guerreros incas rodeando la ciudad, incendiando campos, destruyendo caminos, sitiando fortalezas. Los españoles, apenas unos cientos, se atrincheraron en las construcciones que habían tomado como propias. Durante meses, la antigua capital ardió entre flechas, ondas y el estruendo de los arcabuces. Fue la venganza directa de la nobleza caída. Sin embargo, la masacre había logrado un objetivo. Sin la mayoría de los líderes incas tradicionales, la resistencia carecía de una estructura política sólida. Había fuerza, había soldados, pero faltaba la coordinación que una nobleza completa podía haber dado. Los conquistadores resistieron el sitio, y aunque sufrieron hambre, enfermedades y pérdidas enormes, finalmente lograron sobrevivir. Cuando las lluvias se intensificaron y los alimentos escasearon, Manco Inca se vio obligado a retirarse hacia las montañas, donde fundaría el reducto de Vilcabamba, último bastión inca durante casi 40 años. La matanza de los nobles entonces no solo fue un acto de traición y barbarie, sino también un movimiento estratégico que debilitó de raíz al imperio, pero a un costo terrible. Miles de vidas se perdieron en las guerras posteriores, y la memoria de aquel banquete sangriento se convirtió en una herida abierta que nunca cicatrizó en la memoria de los descendientes de los incas. Las crónicas españolas, por supuesto, intentaron justificar el hecho. Algunos dijeron que los nobles conspiraban, que planeaban levantarse contra los conquistadores y que la masacre fue una medida preventiva. Otros callaron, porque incluso entre los cronistas había vergüenza de narrar la brutalidad. Para los incas, en cambio, no hubo dudas. Aquel día no se mataron solo hombres, se intentó exterminar el alma de una civilización. Y es aquí donde radica el verdadero peso histórico de este episodio. La conquista de América no se hizo solo con espadas y pólvora, se hizo con engaños, traiciones y golpes psicológicos destinados a quebrar culturas enteras. La masacre de los nobles incas es un ejemplo perfecto de cómo el poder europeo no se imponía únicamente por la fuerza militar, sino por el cálculo despiadado de destruir lo que mantenía unida a una sociedad. Aún así, los españoles nunca lograron borrar del todo la dignidad inca. Los sobrevivientes conservaron en secreto tradiciones, cantos y memorias que aún hoy resuenan en los Andes. Porque aunque los nobles fueron masacrados, la cultura inca no murió.
Se transformó, resistió en silencio y, de algún modo, sobrevivió para llegar hasta nuestros días. La masacre de los nobles incas no fue un hecho aislado. Fue la culminación de un plan que venía gestándose desde que los españoles pusieron un pie en los Andes. Recordemos, los conquistadores eran apenas unos cientos, mal preparados para enfrentar a un imperio que en su apogeo había controlado millones de personas y extendía su territorio desde lo que hoy es Colombia hasta Chile. Su fuerza militar no residía en el número, sino en la estrategia: dividir, manipular y destruir la estructura de poder indígena. Tras la captura y posterior ejecución de Atahualpa en Cajamarca, los españoles comprendieron algo fundamental: eliminar al líder visible desorganiza al imperio, pero no lo destruye. Los incas, herederos de una tradición milenaria, tenían una nobleza numerosa que podía reconstituir el mando en cualquier momento. Así sucedió con Manco Inca Yupanqui, quien se convirtió en un nuevo símbolo de resistencia. Su figura era respetada, su linaje sagrado, y muchos lo veían como el verdadero heredero del trono cusqueño. Los españoles no podían permitir que esa clase dirigente, formada por generales, sacerdotes, administradores y descendientes directos del sol, mantuviera cohesión. Por eso, en una mezcla de cálculo frío y codicia, decidieron convocarlos bajo la promesa de una celebración, un banquete que aparentaba reconciliación. Para los incas, aceptar la invitación era una muestra de honor y confianza. Para los españoles, era la oportunidad perfecta de atrapar a toda la élite en un solo lugar. Ese día, la ciudad del Cusco respiraba tensión. El antiguo ombligo del mundo, la capital sagrada del Tahuantinsuyo, estaba lleno de símbolos quebrados, templos profanados, estatuas de oro arrancadas, calles vigiladas por hombres con arcabuces. Los nobles incas, sin embargo, llegaron al banquete con la dignidad de quienes representan siglos de tradición. Vestían túnicas de finísimos tejidos, portaban plumas de quetzal y adornos de oro, porque aunque su poder estaba en crisis, la nobleza aún irradiaba prestigio. Las crónicas describen cómo la comida se sirvió en abundancia: carnes, maíz, frutas exóticas y cántaros de chicha. Los españoles bebían vino, reían, fingían cortesía. Los incas respondían con orgullo, quizá con un dejo de desconfianza, pero sin sospechar del filo que colgaba sobre sus cabezas. Y entonces, cuando la atmósfera parecía relajada, la trampa se cerró. Las puertas fueron bloqueadas, los caballos puestos en alerta en el patio, y las espadas desenvainadas con un sonido que heló la sangre de todos los presentes. Los españoles se lanzaron contra los nobles con una violencia calculada. No hubo juicio, no hubo aviso, solo un baño de sangre. Los cántaros de chicha rodaron por el suelo, mezclándose con la sangre de linajes enteros que habían gobernado durante generaciones. Las descripciones de cronistas como Pedro Pizarro y Cieza de León nos permiten reconstruir la escena. Hombres arrastrados por el suelo, nobles que intentaron defenderse con cuchillos ceremoniales, cuerpos apilados en las esquinas, gritos que retumbaban en las paredes del salón. La violencia no fue desordenada, fue planificada para que ningún líder escapara. En cuestión de minutos, la nobleza cusqueña quedó diezmada. ¿Y qué ganaban los españoles con esto? Más que tierras o botines, lo que buscaban era aplastar el espíritu del imperio. Cada noble asesinado era un símbolo destruido. Cada linaje borrado era un futuro líder que nunca podría levantar una rebelión. Fue un golpe psicológico tan devastador como cualquier batalla. Y sin embargo, en esa brutalidad también sembraron el odio y la desesperación que encenderían nuevas guerras. Porque lejos de rendirse, los incas sobrevivientes comenzaron a organizar una resistencia aún más feroz. Lo que ocurrió después de la masacre no fue sumisión,
sino fuego. El levantamiento de Manco Inca, la guerra de Vilcabamba, la resistencia en las montañas. El intento de cortar la cabeza de la serpiente solo provocó que el cuerpo entero se retorciera con furia. La masacre de los nobles incas dejó un vacío imposible de llenar. El salón donde se había celebrado el banquete se transformó en un campo de cadáveres, y Cuzco, el corazón del Tahuantinsuyo, se impregnó de un silencio sombrío. Los cuerpos de los nobles fueron arrojados sin honores, privados de los ritos funerarios que para los incas eran esenciales. Aquello no fue solo una ejecución, fue un atentado contra el orden cósmico, porque cada linaje sagrado estaba ligado al sol y al equilibrio del universo. Los españoles sabían lo que hacían. Para ellos, asesinar a la nobleza significaba cortar de raíz cualquier posibilidad de organización. Pero lo que no calcularon fue el efecto opuesto. El terror se convirtió en rabia, y la rabia en un llamado a la resistencia. Entre los sobrevivientes, la noticia corrió como un rayo. La sangre derramada no fue una advertencia, sino un combustible que encendió las brasas de una guerra mucho más feroz. Manco Inca Yupanqui, que en un inicio había intentado cooperar con los conquistadores, entendió que ya no había espacio para la diplomacia. La masacre de sus nobles fue la prueba de que los españoles no respetaban nada, ni los pactos, ni los dioses, ni la vida de los descendientes del sol. Así, en 1536, apenas un año después de la ejecución de Atahualpa y pocos meses después de la matanza en Cuzco, Manco Inca lanzó una de las rebeliones más impresionantes de la historia americana: el Gran Sitio del Cuzco. Imagina la escena: decenas de miles de guerreros incas rodeando la ciudad, incendiando campos, destruyendo caminos, sitiando fortalezas. Los españoles, apenas unos cientos, se atrincheraron en las construcciones que habían tomado como propias. Durante meses, la antigua capital ardió entre flechas, ondas y el estruendo de los arcabuces. Fue la venganza directa de la nobleza caída. Sin embargo, la masacre había logrado un objetivo. Sin la mayoría de los líderes incas tradicionales, la resistencia carecía de una estructura política sólida. Había fuerza, había soldados, pero faltaba la coordinación que una nobleza completa podía haber dado. Los conquistadores resistieron el sitio, y aunque sufrieron hambre, enfermedades y pérdidas enormes, finalmente lograron sobrevivir. Cuando las lluvias se intensificaron y los alimentos escasearon, Manco Inca se vio obligado a retirarse hacia las montañas, donde fundaría el reducto de Vilcabamba, último bastión inca durante casi 40 años. La matanza de los nobles entonces no solo fue un acto de traición y barbarie, sino también un movimiento estratégico que debilitó de raíz al imperio, pero a un costo terrible. Miles de vidas se perdieron en las guerras posteriores, y la memoria de aquel banquete sangriento se convirtió en una herida abierta que nunca cicatrizó en la memoria de los descendientes de los incas. Las crónicas españolas, por supuesto, intentaron justificar el hecho. Algunos dijeron que los nobles conspiraban, que planeaban levantarse contra los conquistadores y que la masacre fue una medida preventiva. Otros callaron, porque incluso entre los cronistas había vergüenza de narrar la brutalidad. Para los incas, en cambio, no hubo dudas. Aquel día no se mataron solo hombres, se intentó exterminar el alma de una civilización. Y es aquí donde radica el verdadero peso histórico de este episodio. La conquista de América no se hizo solo con espadas y pólvora, se hizo con engaños, traiciones y golpes psicológicos destinados a quebrar culturas enteras. La masacre de los nobles incas es un ejemplo perfecto de cómo el poder europeo no se imponía únicamente por la fuerza militar, sino por el cálculo despiadado de destruir lo que mantenía unida a una sociedad.
Aún así, los españoles nunca lograron borrar del todo la dignidad inca. Los sobrevivientes conservaron en secreto tradiciones, cantos y memorias que aún hoy resuenan en los Andes. Porque aunque los nobles fueron masacrados, la cultura inca no murió. Se transformó, resistió en silencio y, de algún modo, sobrevivió para llegar hasta nuestros días. La masacre de los nobles incas dejó un vacío imposible de llenar. El salón donde se había celebrado el banquete se transformó en un campo de cadáveres, y Cuzco, el corazón del Tahuantinsuyo, se impregnó de un silencio sombrío. Los cuerpos de los nobles fueron arrojados sin honores, privados de los ritos funerarios que para los incas eran esenciales. Aquello no fue solo una ejecución, fue un atentado contra el orden cósmico, porque cada linaje sagrado estaba ligado al sol y al equilibrio del universo. Los españoles sabían lo que hacían. Para ellos, asesinar a la nobleza significaba cortar de raíz cualquier posibilidad de organización. Pero lo que no calcularon fue el efecto opuesto. El terror se convirtió en rabia, y la rabia en un llamado a la resistencia. Entre los sobrevivientes, la noticia corrió como un rayo. La sangre derramada no fue una advertencia, sino un combustible que encendió las brasas de una guerra mucho más feroz. Manco Inca Yupanqui, que en un inicio había intentado cooperar con los conquistadores, entendió que ya no había espacio para la diplomacia. La masacre de sus nobles fue la prueba de que los españoles no respetaban nada, ni los pactos, ni los dioses, ni la vida de los descendientes del sol. Así, en 1536, apenas un año después de la ejecución de Atahualpa y pocos meses después de la matanza en Cuzco, Manco Inca lanzó una de las rebeliones más impresionantes de la historia americana, el Gran Sitio del Cuzco. Imagina la escena: decenas de miles de guerreros incas rodeando la ciudad, incendiando campos, destruyendo caminos, sitiando fortalezas. Los españoles, apenas unos cientos, se atrincheraron en las construcciones que habían tomado como propias. Durante meses, la antigua capital ardió entre flechas, ondas y el estruendo de los arcabuces. Fue la venganza directa de la nobleza caída. Sin embargo, la masacre había logrado un objetivo. Sin la mayoría de los líderes incas tradicionales, la resistencia carecía de una estructura política sólida. Había fuerza, había soldados, pero faltaba la coordinación que una nobleza completa podía haber dado. Los conquistadores resistieron el sitio, y aunque sufrieron hambre, enfermedades y pérdidas enormes, finalmente lograron sobrevivir. Cuando las lluvias se intensificaron y los alimentos escasearon, Manco Inca se vio obligado a retirarse hacia las montañas, donde fundaría el reducto de Vilcabamba, último bastión inca durante casi 40 años. La matanza de los nobles entonces no solo fue un acto de traición y barbarie, sino también un movimiento estratégico que debilitó de raíz al imperio, pero a un costo terrible. Miles de vidas se perdieron en las guerras posteriores, y la memoria de aquel banquete sangriento se convirtió en una herida abierta que nunca cicatrizó en la memoria de los descendientes de los incas. Las crónicas españolas, por supuesto, intentaron justificar el hecho. Algunos dijeron que los nobles conspiraban, que planeaban levantarse contra los conquistadores y que la masacre fue una medida preventiva. Otros callaron, porque incluso entre los cronistas había vergüenza de narrar la brutalidad. Para los incas, en cambio, no hubo dudas. Aquel día no se mataron solo hombres, se intentó exterminar el alma de una civilización. Y es aquí donde radica el verdadero peso histórico de este episodio. La conquista de América no se hizo solo con espadas y pólvora. Se hizo con engaños, traiciones y golpes psicológicos destinados a quebrar culturas enteras.
La masacre de los nobles incas es un ejemplo perfecto de cómo el poder europeo no se imponía únicamente por la fuerza militar, sino por el cálculo despiadado de destruir lo que mantenía unida a una sociedad. Aún así, los españoles nunca lograron borrar del todo la dignidad inca. Los sobrevivientes conservaron en secreto tradiciones, cantos y memorias que aún hoy resuenan en los Andes. Porque aunque los nobles fueron masacrados, la cultura inca no murió. Se transformó, resistió en silencio y de algún modo sobrevivió para llegar hasta nuestros días.